Verso 1 al 10 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y al que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Oramos? Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos en tu palabra. Gracias, Señor, por que quieres animarnos, exhortarnos a que podamos, Señor, ser aquello que nos has llamado a ser, Señor. Somos tu familia y nos has llamado a reflejarte en el mundo, Señor. Permítenos en la situación en particular que cada uno, Señor, de mis hermanos esté viviendo, poder, Señor, hoy tener esperanza, tener ánimo, Señor, en tu palabra, fortaleza. Y te damos gracias, Señor. Amén. Pues a mí me ayuda mucho cuando estoy estudiando la Biblia, el poder retomar, ¿no?, lo que ha estado Pedro diciendo, ¿no? O cuando estás leyendo una historia, retomar lo que una historia ha estado enseñando, para poder de esa manera entender el mensaje de Dios. Así que simplemente a manera de recordar, ¿cuál es el propósito de Pedro? ¿Por qué escribe Pedro esta carta? Bueno, Pedro escribe a un grupo de iglesias, a varias iglesias que se encuentran en un área que la Biblia y el mundo antiguo conocen como Asia Menor. Para nosotros sería el país de Turquía. Si tú ubicas Turquía, esa zona en el mundo antiguo era la provincia romana de Asia Menor. Y había un grupo de iglesias en esa zona. Y Pedro les escribe a estas iglesias mientras él está en Roma. Y lo que sucede es que estas iglesias, los creyentes de esas iglesias, están atravesando un tiempo difícil, un tiempo de persecución. Quizás la persecución oficial que Nerón comenzó por ahí del año 64, probablemente un poco antes, quizás ese es el contexto de la persecución que están viviendo los creyentes. Así que los creyentes están experimentando muchas dificultades. Nerón fue conocido por ser uno de los emperadores que fue más cruel hacia la persecución de los cristianos. No fue una persecución universal por todo el imperio, fue más bien local. Roma fue el lugar que más fue afectado, pero los cristianos en Roma. Pero fue una persecución cruel. Los cristianos eran golpeados, perseguidos, amenazados. Algunos de ellos incluso se les crucificaba o se les vestía de pieles de animales y se dejaba que los animales los devoraran. Entonces fue un tiempo difícil para la iglesia. Y Pedro está escribiéndoles a los cristianos que están experimentando distintas pruebas, distintas dificultades. Les escribe para animarles, les escribe para recordarles que tienen esperanza en el Señor, aún en medio del sufrimiento. Ahora, a partir del capítulo 1, verso 13 en adelante, Pablo
después de decirle a los cristianos que ellos tienen esperanza, porque Jesús resucitó de los muertos y ellos han puesto su confianza en Jesús. A pesar de sus dificultades, tienen esperanza. Ahora Pedro les anima de la siguiente forma. Empieza a describir que no solo tienen esperanza, sino que también han nacido de nuevo. Dios les ha dado un nuevo nacimiento y por lo tanto tienen una nueva identidad. Pertenecen a la nueva familia de Dios. Dios los ha hecho nuevos. Tienen esperanza, una nueva vida. Son parte de una nueva familia. Poseen una nueva identidad. Y por lo tanto, tienen que vivir de una manera distinta a cómo viven las personas de la cultura alrededor. Así que Pedro está tratando de decir esto. El sufrimiento es una oportunidad muy extraña, pero es una oportunidad para que los cristianos puedan dar testimonio de Jesús, al obedecer a Jesús y al mostrar el amor de Jesús a los demás. Así que la semana pasada vimos cómo Pedro aplica todas estas imágenes del Antiguo Testamento a la iglesia. Por ejemplo, Pedro les dice a los creyentes que son como el pueblo de Israel cuando iba a salir de Egipto. Así como el pueblo de Israel tenía que, literal, ceñirse los lomos o arremangarse, la iglesia, estos creyentes tenían que ceñirse los lomos de su entendimiento para dejar la vida antigua, dejar la vida pasada atrás y dirigirse hacia el propósito de Dios. Como el pueblo de Israel había salido de Egipto hacia la tierra prometida. Tienen que tener esperanza. Pero también Pedro los exhorta a vivir en santidad. ¿Sí? ¿Se escucha? A vivir en santidad, porque esa es su nueva identidad. Como el pueblo de Dios había sido llamado a ser santo, apartado, en medio de su tiempo en el desierto. Y después, cuando llegaron a la tierra, tendrían que vivir para Dios. Así este pueblo cristiano estaba en una especie de desierto, entre comillas, y tenían que vivir de una manera que agradaran a Dios, que fueran apartados para Dios. Pero también Pedro les exhorta a tener temor de Dios, porque ahora son ese pueblo que Dios ha rescatado, como el pueblo de Israel fue a través del éxodo rescatado de la muerte y la esclavitud. Los cristianos son parte de un nuevo éxodo y han sido rescatados por un sacrificio mucho más precioso. Jesús se ha convertido en su Pascua, que Dios los ha rescatado. Pero también Pedro los llama al amor mutuo. Son un pueblo donde Dios ha dado su palabra en sus corazones. Han nacido de nuevo porque la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, ha sido implantada en sus corazones. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía una ley que su propósito era el amor a Dios y el amor al prójimo, este nuevo pueblo aún más. Esa ley está escrita en sus corazones. Dios les ha dado su palabra que habita en ellos y los ha hecho nacer de nuevo y por lo tanto están siendo transformados. Esperanza, santidad, temor de Dios, amor mutuo. Ahora Pedro en estos últimos versículos les va a decir dos cosas más. Los cristianos son el nuevo templo y también son los nuevos sacerdotes que representan a Dios en el mundo. Son un nuevo templo donde Dios vive y son los sacerdotes que reflejan a Dios al mundo. Así que ahí es donde vamos a retomar. Solo considera unas cosas conmigo. Dice el versículo número 22, ¿ok? Hemos nacido de nuevo. Somos parte de una nueva familia. Tenemos una nueva identidad. ¿Y por qué nacimos de nuevo? Porque Dios puso la semilla de su palabra en nuestros corazones. Y por lo tanto, hemos sido transformados por Dios. Entonces mira el 22. Dice, del capítulo 1, verso 22 del capítulo 1. Y mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para el amor fraternal. ¿Qué más? No fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, ¿verdad? Dice, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Okay? Entonces, este es el argumento. Pedro dice, han nacido de nuevo. Los cristianos han experimentado un nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios. ¿En qué se traduce eso? En que sus corazones están siendo transformados para un propósito, para amarnos unos a otros. ¿Ok? ¿Vamos bien? Mira cómo retoma Pedro. Dice el verso 1 del capítulo 2. Desechando pues, ¿qué cosa? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. ¿Ok? Entonces imagínate, una comunidad de cristianos, varias comunidades, están siendo presionadas en el exterior por la persecución. Pedro les anima, hey, ustedes necesitan amarse unos a otros con un corazón puro, genuinamente, porque Dios les ha dado una nueva vida. Y eso entonces significa que deben desechar cualquier clase de mal, hipocresía o envidia. Verás, uno de los mayores retos que como creyentes tenemos, al igual que estos creyentes, es mantener el amor genuino y la verdad. ¿Qué podría amenazar, aparte de la batalla exterior, a esta comunidad de creyentes? Pues que empezaran a permitir una presión en el interior, que en lugar de amarse mutuamente y mostrarse un amor genuino, empezaran a haber envidia entre ellos, celos. ¿Me explico? Eso es lo que Pedro les está diciendo. Cuando hay presión en el exterior, tendremos también la tentación de que haya una tendencia a la división entre nosotros. Así que, ¿qué es malicia? Malicia habla de perversidad, maldad, el deseo de engañar a otros. ¿Has oído esa expresión cuando, no, pero lo hizo con malicia, ¿sabes? Habla de alguien que con toda su capacidad, ¿no? De forma voluntaria busca hacer daño a una persona. Eso es malicia. Y malicia tiene que ver con un asunto del interior. Es un asunto del corazón que se expresa a través de la envidia, la amargura, los celos. Cualquier conducta que busque dañar a alguien proviene de una raíz más profunda, de la malicia del corazón. Entonces, estos creyentes que estaban pasando la difícil iban a sentir la tentación de permitir que la malicia gobernara sus corazones y empezaran a atacarse entre ellos. También habla de engaño e hipocresía. Esto es cualquier pretensión de mostrarme de una manera que no soy delante de Dios o delante de los hombres. O también puede significar ser inconsistente entre mis palabras y mis acciones. Así que el engaño y la hipocresía también son esos vicios que atentan contra la comunión de los creyentes. Porque si hay hipocresía entre nosotros y hay falta de verdad, es una de las herramientas que usa Satanás para dividir, ¿verdad? No solo está la presión por fuera, ¿verdad? Que estos creyentes estaban pasando un mal rato porque la gente afuera o los malinterpretaba, o los perseguía, o los atacaba, o incluso hasta podrían algunos llegar a la muerte, ¿verdad? Eran perseguidos. Pero estaba esta tentación interna, el permitir que la hipocresía y el engaño, el cinismo, gobernaran sus palabras, sus acciones. Luego habla de la envidia. Y la envidia es
prácticamente denunciada en todas las listas del Nuevo Testamento. Y es lo contrario al carácter cristiano, que es buscar el bien de los demás, poner a los demás como más importantes que yo. Así que regularmente la envidia, que también es un asunto interno, siempre está acompañada de amargura, chismes, crítica. Es la manera en la que la envidia se expresa. A veces incluso en forma de falsos halagos. Así que todos nosotros, como creyentes, en un mundo caído y en un mundo que es hostil a la fe cristiana, en un mundo hostil a la fe cristiana, aunque no siempre esa hostilidad derive en una persecución, a veces sí. ¿Por qué? Porque la iglesia, que es esa comunidad que muchas veces se ve malinterpretada, porque tenemos un rey diferente y vivimos bajo valores distintos. Aunque Pedro va a argumentar que, ok, ¿se escucha? Corta un poquito, ¿ah? Bueno, lo repito. Pero Pedro va a argumentar en el capítulo 3 que los cristianos hemos sido llamados a ser los mejores ciudadanos que podamos ser en nuestra cultura. Aún así, muchas veces o hay hacia los cristianos. Así que imagínate si permitimos que haya envidia, hipocresía, celos, orgullo y malicia entre nosotros. ¿Qué va a ocurrir con el testimonio de los creyentes en el mundo? Pero también, ¿qué va a pasar con la gran necesidad que tenemos en medio de un mundo que rechaza a Jesús? De unirnos en su amor, en su gracia. Así que Pedro dice, si has nacido de nuevo, tienes que abandonar esa vida antigua. Tienes que rechazar y hacer a un lado esa malicia, hipocresía, engaño. Tienes que hacerlo a un lado. ¿Para qué? Para hacer lo contrario, dice el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que Pedro exhorta así a los creyentes. Si has nacido de nuevo y has experimentado su bondad, y has nacido de nuevo porque Él te ha hecho de nacer de nuevo por medio de su palabra, entonces lo único que debería resultar eso entre nosotros es en lo que dijo Pedro. Para el amor fraternal no fingido, amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Para el amor y la verdad entre nosotros. Pero entonces Pedro continúa con la imagen de que hemos nacido de nuevo. Y lo dice así: si hemos nacido de nuevo, entonces somos como bebés espirituales. Y necesitamos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál sería esa leche espiritual? Pues Pedro dijo anteriormente, en el verso número 23, que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego dice al final del 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los bebés recién nacidos, ¿qué necesitan? Leche, y buena leche, ¿verdad? Es decir, leche que los haga crecer, ¿verdad? Y un niño, es decir, si has... ¿Quién ha tenido, bueno, tiene hijos acá? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Recuerdas cuando recién nacido tu hijo, cómo deseaba la leche, verdad? Tengo recuerdos, solía jugar con mi hijo cuando era chiquitito, ¿no? Era un bebecito, y literal
tenemos ahí unos videos de bebé ataca a su padre, ¿no? Porque me lo ponía en el cuello y literal se me aventaba así, ¿no? Entonces nos daba mucha risa, parecía como un tiburón, así se aventaba, ¿no? Pero tenía ese deseo, ¿verdad? Esa ansia de tomar esa leche, porque era es parte del instinto que Dios puso en los niños, ¿verdad? Para su crecimiento. Así que aquellos que han nacido de nuevo espiritualmente tienen que hacer a un lado su vida antigua, la malicia, la hipocresía, el engaño, y más bien dirigirnos hacia Dios y ansiar, desear, así como ese niño que incluso tiene esa ansia, esa desesperación por aquella leche. Desear a Dios y su palabra, Dios y su mensaje. Eso es lo que dice Pedro. Necesitamos crecer para salvación, dice Pedro. Leche espiritual no adulterada, con el propósito del crecimiento en salvación. Ahora, es extraño leer crecer para salvación, porque de pronto tiene estas frases el Nuevo Testamento en la que nos preguntamos, ¿cómo? Pero no, se supone que yo soy salvo. ¿Cómo crezco para salvación? Entonces no soy salvo y necesito hacer algo para ser salvo. Verás, la salvación digamos, el concepto bíblico no tiene que ver solamente con un acto, sino con un proceso y con una consumación, ¿ok? Es decir, soy salvo cuando confío en Dios, estoy creciendo en salvación cuando camino con Él y espero el fin de la salvación en el futuro, ¿ok? Los teólogos dividen ese pasado, presente y futuro de la salvación en lo que llamamos justificación, santificación y glorificación. ¿Okay? A veces los autores bíblicos no utilizan esa terminología, pero podríamos hablar de la salvación en esos tres tiempos. Soy salvo en el pasado de mi pasado, ¿ok? De la deuda que debía, pero estoy siendo salvado en el presente de mí mismo y estoy siendo transformado por Dios, estoy siendo santificado por Dios. Pero un día tendré el fin de la salvación cuando resucitemos y tengamos esa experiencia plena de estar con Él. ¿Me explico? Pasado, presente y futuro. Así que crecer en salvación aquí no significa leer la Biblia e ir a la iglesia para ganarme la salvación. No, más bien significa el proceso de crecer en madurez, como un bebé. ¿Okay? Estar cerca de Dios, relacionarme con Dios por medio de su palabra, anhelar a Dios y su palabra, porque ese es el proceso por el cual Dios está haciéndome crecer como cristiano, crecer en la vida cristiana. ¿Okay? Entonces, quizás tienes poquito en el Señor. Estás viniendo a la reunión de miércoles. Quiero animarte. ¿Qué tienes que hacer? Solo confía en Dios, aférrate a Dios, confía en su palabra, lee su palabra, disfruta de tener una relación con Dios y estarás experimentando la obra de Dios en tu vida, cómo crecerás en salvación. Ahora, por otro lado, no significa que entonces solamente los nuevos creyentes están en ese proceso. No, todos los creyentes, todos los que estamos aquí estamos en ese proceso de crecer en madurez. Quizás unos hemos crecido más que otros en ese proceso. Ojo, que eso no lo otorga el tiempo, ¿okay? No lo otorga la información bíblica, sino una relación con el Señor por medio de su palabra. ¿Qué es lo que trato de decir con eso? Que el hecho de leer la Biblia y conocer la Biblia no me hace maduro, sino el tener una relación con Dios por medio de la Escritura me lleva a la madurez, ¿ok? Es por eso que puede ser que haya creyentes que tengan muchos años de cristianos pero no sean maduros, o creyentes que estudian en un seminario o en un instituto bíblico y no son maduros ni sabios, porque tiene que ver más bien con anhelar. ¿Notas la metáfora? Como un bebé, la leche recién nacida. La leche recién nacida. Como recién nacidos anhelar la leche recién nacido. Bueno, entendieron, ¿verdad?
Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, así que ya me entendieron y se van a acordar. Por lo menos, si no se acuerdan, dicen, bueno, está medio chistoso ese güero que habla, ¿no? Así que necesitamos desear esa leche espiritual no adulterada que nos lleva a crecer como cristianos. Y habla de intimidad, de una relación como un bebé. ¿Okay? Es una imagen de un niño creciendo, madurando. Eso es lo que necesitamos. Apartarnos del pecado, de la malicia, de aquellas tentaciones que nos lleven a la hipocresía, a la envidia. Y más bien ir a Dios en medio de nuestra cultura y las tentaciones que enfrentemos afuera y adentro. Necesitamos ir a Dios y confiar en Dios y aferrarnos a Él, crecer en Él, en su palabra. Si por la palabra de Dios hemos nacido de nuevo, necesitamos su palabra para crecer y madurar en la vida cristiana. Ahora, chécate esto. Dice Pedro así: si es que habéis gustado, dice el verso 3, la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que, ¿qué significa esto? ¿Por qué crecer en la vida cristiana? ¿Por qué perseverar a pesar de las dificultades, de las tentaciones del mundo? ¿Por qué estos cristianos de estas comunidades deberían perseverar frente al sufrimiento? Porque han gustado la benignidad del Señor. Porque hemos gustado la benignidad del Señor. Porque hemos experimentado su inagotable e inmerecida bondad. Por eso Pedro les dice, si habéis gustado, esto es, por haber gustado, ya que han gustado la bondad del Señor, crezcan. Dejen la malicia, dejen el pecado y la hipocresía, apártense. Y más bien, deseen crecer como cristianos. Deseen aferrarse al Señor y su bondad. Deseen su palabra como un bebé recién nacido. Aférrense. Ahora, sin duda alguna, creo que Pedro está haciendo un eco de un salmo, el Salmo 34. Así que déjenme leer esta frase que toma Pedro de un par de versículos de este salmo en la versión NTV. Dice el Salmo 34, verso 4: oré al Señor y me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián que rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para todos los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Ahora piensa en este salmo, la cita de Pedro y lo que estaban viviendo los cristianos en esa época. Oré al Señor, me respondió, me libró de mis temores. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. El Señor y su ángel son un guardián que rodea y defiende a los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Porque Dios ha sido bueno por su bondad, es que debo aspirar a crecer en la vida cristiana, aferrarme a su bondad y desear, como ese niño, esa leche espiritual, su palabra, estar con Él, caminar con Él. ¿Has experimentado el rescate del Señor? ¿Te ha redimido? ¿Te ha puesto ahora en su familia? Tenemos una nueva identidad y debemos vivir bajo esa nueva identidad porque el Señor ha sido bueno. Ahora, Pedro continúa diciendo que esto significa el haber experimentado la bondad de Dios. Significa que Dios nos ha hecho una casa espiritual. Estamos siendo parte de una nueva familia que resulta ser el nuevo templo donde Dios vive.
una casa espiritual. Entonces, Pedro dice en el verso 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que les pasó a estos cristianos por haberse acercado a Jesús? Pues se han acercado a aquel que es la piedra viva, que fue rechazado por los hombres, pero que resulta haber sido escogida y preciosa para Dios. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué metáfora está tomando Pedro aquí? Bueno, el templo judío, el templo era muy importante en el plan de Dios para Israel. El templo era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Es lo que llamaríamos espacio sagrado, el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo. Pero para la época de Jesús, el templo no era el lugar más donde la gloria de Dios estaba. Era un lugar donde había corrupción, un lugar donde había líderes que simplemente estaban defendiendo lo suyo, viendo por lo suyo. Así que Jesús se presenta en la escena, en el templo, como un nuevo templo. Él es ahora el lugar donde está ocurriendo ese espacio sagrado. Ese lugar de encuentro entre el cielo y la tierra es Jesús, es la piedra viva. Fue rechazado por los suyos, pero resulta ser que era aquel que Dios había enviado para rescatarles y salvarles. Fue rechazado por los hombres, pero elegido por Dios. Pedro dice entonces, ustedes los creyentes, ustedes que han confiado en Jesús, ahora son parte de esta nueva familia, donde Jesús, el que fue rechazado, es el fundamento. Ustedes forman una nueva casa espiritual fundada en Jesús. Así que también nosotros somos parte de ese templo. Somos piedras vivas y estamos siendo edificados como un templo en el cual Dios habita. La iglesia, la familia de Dios, es espacio sagrado. Es el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Eso es la iglesia, no un edificio, sino un grupo de creyentes que han confiado en Dios y han fundado su vida en Jesús. Y Dios vive en ellos. Ahora, qué gran consuelo para estos cristianos. Porque, ¿qué les ha pasado por acercarse a Jesús? ¿Cómo los ven en su cultura? Como bichos raros. Los están amedrentando, aplastando, destruyendo todo lo que aman. Pero mira, aquel en el cual han fundado su vida, la piedra viva, elegida por Dios, también los hombres le rechazaron y Dios lo vindicó. Dios lo resucitó de los muertos, demostrando la misión de Jesús de salvar y rescatar. Así estos creyentes están siendo rechazados por los hombres. Están sufriendo como su Señor sufrió, pero un día serán vindicados. En el futuro, cuando el Señor regrese. Entonces mira cómo Pedro vincula el sufrimiento de los creyentes con cómo Jesús sufrió. Por ejemplo, en el verso número 18 del capítulo 2. Dice, criados, ested sujetos con todo respeto a vuestros amos. Habla de criados cristianos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, ¿por qué? También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras 2 ocasiones más se va a repetir esto, porque también Jesús sufrió. Así que qué consuelo, que el Señor Jesús fue rechazado, pero era la piedra escogida, preciosa para Dios, vindicada por Dios en la resurrección, y que ahora es Señor de todas las cosas, exaltado por Dios, y es el fundamento de la iglesia. Así los cristianos podrían ser rechazados, vistos como bichos raros en su cultura, pero el Señor también sufrió como los creyentes pueden sufrir, y un día serán vindicados. Entonces es un ánimo. Apártense de la malicia, desechen la mentira, acérquense a Dios, deseen, anhelen a Dios y su palabra. Ustedes son una casa espiritual donde Dios vive. Así como su Señor sufrió y fue rechazado, Él es el fundamento de esa casa espiritual, y ustedes son parte de esa familia, esa nueva casa espiritual donde Dios vive. Y no solamente somos esas piedras vivas, también somos los sacerdotes que sirven en esa casa espiritual. Y Pedro dice, evidentemente, decíamos leche espiritual, somos parte de una familia espiritual, una casa espiritual, y ofrecemos sacrificios espirituales. Ahora, regularmente pensamos en algo espiritual como no material, pero no es el concepto que tiene Pedro aquí. Ese es un concepto griego de material e inmaterial. El concepto que tiene Pedro de espiritual quiere decir del Espíritu, es decir, de Dios. ¿Okay? ¿Cuáles serían entonces esos sacrificios espirituales? Pues Hebreos nos da una pista. Mira Hebreos 13, verso 15. Es un capítulo en el que habla también de que los creyentes ofrecemos a Dios sacrificios espirituales, pero date cuenta cómo no tiene nada que ver con algo inmaterial. No es el concepto, sino más bien algo guiado por Dios. Dice el verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, por un lado, una vida de agradecimiento y adoración a Dios. Es un sacrificio espiritual. Pero luego dice algo más, y el 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, adorar a Dios, amar a mi prójimo, ser generoso con los necesitados, son sacrificios espirituales. ¿Okay? Son las maneras en las que el día de hoy la iglesia, la casa espiritual, ofrece sacrificios espirituales. De hecho, si puedes en algún momento leer Hechos 6, el capítulo de Hechos 6, es muy interesante porque vemos a la iglesia, Hechos 5 y 6 sería un capítulo, 2 capítulos importantes. El templo tenía que ser un lugar donde la gente pudiera encontrar perdón, reconciliación, gracia, generosidad. Pero el templo en la época de Jesús era un lugar de corrupción. ¿Okay? Pero luego vemos en la iglesia, los creyentes unidos de corazón, mostrándose amor entre ellos, cuidando de las necesidades de los demás, compartiendo el pan entre ellos y con los necesitados, adorando a Dios. Digamos que la iglesia era ese nuevo templo, donde estaba ocurriendo lo que tendría que haber estado pasando con el templo, un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. ¿Okay? Los cristianos somos esos sacerdotes que hemos sido llamados a formar parte de una nueva familia, la familia de Jesús, que es una casa espiritual, donde servimos espiritualmente a Dios, es decir, gobernados por Dios y su Espíritu. Y eso se traduce en una vida de gratitud, amor y generosidad, demostrar el amor generoso
la bondad de Dios hacia otros, ¿sí? Donde demostramos el carácter de Jesús a los demás, donde adoramos a Dios, amamos a Dios. Eso es lo que debe ocurrir, ¿no? En medio de nuestra cultura, aún ante el rechazo de los demás, necesitamos enfocarnos en eso. Ahora, Pedro dice esto en el versículo número 6. Cita la Escritura hablando de Jesús como una piedra rechazada, pero fundamental. Dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Okay. Entonces, Pedro dice esto: todos nosotros, ¿estás de acuerdo?, nos dirigimos hacia el futuro. ¿Estás de acuerdo? Vamos hacia un lugar. Todos nosotros. Y en algún momento de nuestra vida Jesús nos salió al encuentro. Y era esa piedra en la que todos tuvimos que tomar una decisión. No podíamos evitarlo. Era esa piedra en el camino. Y la opción era que esa piedra se convirtiera en el fundamento de mi vida, en quien podría dejar atrás mi vida pasada para aferrarme a esta piedra fundamental, depender, confiar en Jesús. Y lo que dice Pedro es: quien confía en él no será avergonzado. Así que otros han visto esa piedra en el camino, en su camino, y han tomado otra opción. Se han avergonzado de Jesús y han considerado en rechazar a esa piedra, pero resulta que esa piedra es elegida por Dios, es el Salvador, exaltado por Rey sobre todos. Para quienes rechazan a Jesús y consideraron una vergüenza creer en Jesús, al final serán avergonzados por su decisión. Es lo que dice Pedro. Se convertirá en su caída. Así que solo hay dos opciones frente a Jesús: o poner mi confianza en Él, o rechazar la revelación que Dios ha hecho por medio de Jesús. Si yo dejo atrás mi vida para confiar en Jesús, aunque eso significa que otros me vean, ja, qué vergüenza la decisión que tomaste, no seré avergonzado. Pero si yo me avergüenzo de lo que Dios ha mostrado en Jesús, un día esa decisión será en un futuro mi caída. Fuerte, ¿verdad? Pero también esto era un ánimo para estos creyentes que estaban siendo avergonzados, pero que la promesa es: aquel que confía en Él no será nunca avergonzado. Y ellos, sus vecinos, quienes estaban avergonzando a los creyentes, un día se revelaría su decisión, sería su caída en el futuro. Así que suena fuerte, pero es real, que todos tenemos que tomar una decisión respecto a Jesús. Confiar en Él o avergonzarnos de Él. Y eso determinará nuestro futuro. Y dice el verso 8, al final: porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y la idea es: se avergonzaron de Jesús,
rechazaron el testimonio de Dios y eso fijó su destino futuro. ¿Sí? Esa es la idea a lo cual fueron destinados. Y lo vemos con los líderes judíos. Se avergonzaron de Jesús, rechazaron a Dios y fijaron un destino. Al final, Jerusalén en el año 70 fue destruida, ¿verdad? Y fueron dispersados. Así que todos tomamos una decisión respecto a Jesús. Pero si has confiado en Él, es la mejor decisión que puedes tomar. Porque has dejado una vida de pecado, has experimentado la bondad de Dios y en el presente tienes esperanza para el futuro. El pasaje termina así, en el verso 9. Mas vosotros, los que no se han avergonzado de Jesús, sino han confiado en Él y se ha convertido en el fundamento de su vida, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, nuevamente, Pedro toma imágenes del Antiguo Testamento para aplicarlas a los creyentes. No solo somos el templo de Jesús, la casa espiritual, sino somos un reino de sacerdotes para Jesús. Ahora, quizás la idea de sacerdote para nosotros es difícil entenderla por nuestro contexto, pero en el Antiguo Testamento, Dios, en Éxodo capítulo 19, nos dice que Dios rescató al pueblo de Israel con un propósito. Dios les dice, miren, cómo yo los rescaté, como el águila lleva a sus polluelos en las alas, yo los rescaté de una vida de esclavitud, de muerte, los rescaté. Y si ahora ustedes reciben mi ley y mi pacto, van a convertirse en un pueblo especial, van a convertirse en mi tesoro y van a convertirse en una nación de sacerdotes. Es decir, ustedes se van a convertir en mis representantes en el mundo. Ese es el propósito de Israel. Al ser una nación bajo Dios y su ley, moldeados por la ley de Dios, se convertirían en una nación que iba a reflejar el carácter bueno y justo de Dios a las naciones. Iban a ser luz. Así que Pedro está diciendo esto. La iglesia, esta nueva familia en Jesús, se ha convertido en un nuevo Israel. Ahora, déjame aclarar qué quiero decir con eso. Es decir, han recibido la misión que tenía Israel de ser luz en el mundo. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice que el Israel étnico, Dios tiene un plan para ese Israel étnico y que en algún momento Dios continuará su plan y su trato con el Israel étnico. Pero en este momento, digámoslo así, la iglesia es un verdadero Israel espiritual, que su función es esta: representar a Dios en el mundo. Es la misión de la iglesia. Somos un reino de sacerdotes. Cada uno de nosotros tiene una función: adorar a Dios, servir a Dios, amar a Dios, para reflejarle en el mundo. Reflejar la bondad, la justicia, la gracia de Dios al mundo. Y sabes, por eso Pedro dice, ustedes que antes no habían recibido misericordia, ahora han recibido misericordia. Pablo lo dice de otra manera, hablando de la iglesia. En esos tiempos, hablando del pasado, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. No conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en un mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Así que a través de todas estas imágenes del Antiguo Testamento, aplicadas ahora a los creyentes, en medio del sufrimiento que la iglesia estaba viviendo,
Este es el propósito de Pedro, decirles, ustedes tienen una nueva identidad y por lo tanto tienen una nueva misión en el mundo. El sufrimiento que ustedes están experimentando, Jesús también lo experimentó. Él también fue rechazado, pero Dios lo exaltó. Y Él es el fundamento de ustedes, de la iglesia. Y ustedes tienen un propósito. Ustedes son esa nación de sacerdotes, ¿okay? Todos los creyentes en todo el mundo, unidos bajo el amor de Jesús con un propósito: revelar la gracia de Dios a los demás. ¿Recuerdas? Las pruebas, las dificultades, paradójicamente son oportunidades en un mundo caído para ser un testimonio de la bondad y la gracia de Dios. Ahora, déjame terminar hoy pensando así. Yo sé que quizás estamos preguntándonos, pero Alex, ¿y esto qué tiene que ver con que me quieren correr de mi trabajo? ¿Con que mi hijo o mi hija no me obedece? ¿Mi matrimonio está roto? ¿No puedo vencer el ver pornografía? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Pues tiene todo que ver. Verás, el cristianismo no es la fórmula secreta para resolver nuestros problemas específicos terrenales en el mundo. Bueno, si son terrenales, tiene que ser del mundo, ¿verdad? Porque entonces hemos hecho un evangelio donde nosotros estamos en el centro, una especie de amuleto para resolver nuestros problemas. Ahora, ojo, no estoy diciendo que la gracia de Dios y su poder no pueda rescatarnos y ayudarnos en nuestras necesidades, sino que esta historia es mucho más grande. Hemos sido rescatados de una vida de muerte y pecado para ahora ser parte de la familia de Dios, donde Jesús es el centro, y hemos sido llamados con una misión: servir a Dios en donde sea y reflejarlo. Así que el evangelio no es para resolver nuestros problemas. El evangelio es la historia de un Dios bueno que nos ha rescatado de la muerte para transformarnos y hacernos nuevos. Y ahora nos ha hecho parte de su familia. Y claro, mientras entonces nos enfocamos en nuestra nueva identidad, mientras nos enfocamos en aferrarnos a la esperanza, en vivir en santidad, en vivir bajo el temor de Dios, en practicar el amor mutuo y sincero entre nosotros, en el anhelar a Dios y su palabra y servir a Dios, ofreciendo esos sacrificios espirituales, adorando a Dios, sirviendo a las personas, mostrando a Jesús. Mientras yo me enfoco en esa nueva identidad, entonces mi vida reflejará a Jesús. Veré la obra de Dios en mi vida. Entonces mi anhelo es que el día de hoy podamos desenfocarnos de aquello que nos angustia y nos agobia para enfocarnos en Jesús y en lo que Él nos ha llamado a hacer. Tú y yo tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios, somos su familia, somos una casa espiritual. Hemos sido llamados a servir a Dios. Enfócate en eso, aférrate a la esperanza, busca vivir en santidad, practica el amor genuino, vive para Dios. Dios va a encargarse de lo demás, pero tú enfócate en lo que Dios te ha llamado. Así que así es como debemos tratar con el pecado, así es como tratamos con las luchas diarias. Recordamos quiénes somos. Hey, tengo una nueva identidad, soy un hijo de Dios. Que lejos del término cristiano al que hoy le damos, soy un hijo de Dios, soy invencible, en ese sentido, no, sino soy un hijo de Dios, he sido rescatado, he sido puesto en esta nueva familia, he sido llamado con un nuevo propósito. Debo enfocarme en ese nuevo propósito y caminar con Dios, y porque he experimentado la bondad de Dios, voy a alejarme del pecado que me destruye y destruye la comunión a la que he sido llamado en la iglesia. Y veré en estas pruebas, veré en esta dificultad con mi hijo o mi hija, veré en esta dificultad en mi matrimonio, veré en esta dificultad en el trabajo, incluso veré en esta batalla con el pecado una oportunidad para permitir que Dios sobre mi vida y ser un testimonio de la gracia de Dios al mundo.
Entonces ya no es un evangelio centrado en nosotros. Ese es el evangelio. La historia de Dios. Un Dios bueno que nos ha salvado. ¿Qué onda? ¿Oramos por eso? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por habernos llamado, Señor, a esta nueva familia, tu familia, Señor, y que nos has dado una nueva identidad, Señor. Gracias, Señor, por esa nueva identidad. Gracias porque nos has llamado a tener esperanza, a ser santos, a vivir en tu temor, Señor, agradándote como peregrinos en el mundo, Señor. Gracias porque nos has llamado al amor, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado una nueva vida por medio de tu palabra implantada en nuestros corazones. Nos estás transformando, Señor. Señor, ayúdanos a alejarnos de la malicia y la envidia y el orgullo, Señor, y de todas aquellas tentaciones que puedan destruir, Señor, nuestra comunión en la iglesia, que puedan apartarnos, Señor. Y, Señor, ayúdanos a anhelar, Señor, como un niño recién nacido, tu palabra, Señor, una relación contigo. Y, Señor, ayúdanos a anhelar crecer en la vida cristiana. Señor, sabemos que tú eres el único que puedes obrar en nosotros, Señor. Por favor, aviva nuestros corazones, Señor. Y Padre, ayúdanos el día de hoy a vernos como lo que somos, Señor. Somos tu templo, Señor, el lugar donde tú habitas. Tu Espíritu habita en nosotros. Y, Señor, somos esa nación de sacerdotes que has llamado en donde sea, Señor, en todo lugar, para reflejar tu amor, tu bondad, Señor. Señor, ayúdanos a recordar que hemos experimentado tu amor inagotable, Señor. Ayúdanos a vivir como cristianos, Señor. Ayúdanos a recordar que no es una cuestión de lo que hacemos, sino de lo que somos, Señor. Somos tus hijos y nos has llamado a mostrar la generosidad y el amor de Jesús al mundo que nos ve, Señor. Y en medio de cualquier dificultad y prueba, permítenos verlo como una oportunidad para ver que es tu gracia la que nos permite dar testimonio, Señor. Te lo rogamos. Amén.